Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por participar en este nuevo webinar de Turistec. Mientras esperamos a que se conecten los que faltan, me presento para los que no me conocéis, soy Mercé, soy la gerente de Turistec. Y bueno, como habréis visto ya en la convocatoria, el tema que vamos a abordar hoy es el correcto cálculo de la huella de carbono en las empresas y su aplicación en la legislación vigente. ¿Por qué este tema es tan importante ahora, no? Pues bueno, ya ha comenzado la cuenta atrás para que este cálculo sea obligatorio en las empresas y antes del próximo 30 de noviembre se tiene que haber estimado cuánto CO2 emite su actividad y además presentarlo en el registro correspondiente. Para hablar de todo ello nos acompañan hoy nuestros socios expertos en sostenibilidad y servicios medioambientales, Bioscor. Contamos con su CEO, Víctor Monzón, que se centrará en las disposiciones del decreto de medidas urgentes para la sostenibilidad y circularidad del turismo y resolverá las dudas que puedan ir surgiendo. Esperamos que os resulte muy interesante esta sesión y os recuerdo que al acabar tenéis la opción de plantear preguntas, las podéis ir planteando durante la charla y al acabar les daremos respuesta. También os recordamos que al finalizar os enviaremos la presentación de Víctor a todos los asistentes con sus datos de contacto también por si surge alguna duda más que le queráis plantear. Así que sin más ya le cedo la palabra a Víctor. Víctor, muchas gracias cuando quieras. Gracias, Mercé. Gracias a todos por asistir al webinar. Y bueno, pues desde Bioscor vamos a tratar de bajar y de una forma muy sencilla lo que ya debemos de empezar a trabajar en relativo a la ley de emisiones, sobre todo centrados en Baleares. Voy a compartir pantalla. Bueno. Vamos a empezar con una introducción de quiénes somos nosotros, de qué es Bioscor, muy breve. Igualmente muy breve la parte de contexto, porque yo creo que en general pues todos ya de alguna forma u otra hemos leído pues las distintas leyes, el decreto también de Baleares y demás. Y luego sí que vamos a ir un poco más detenido en la parte de la metodología, ¿no? Cómo lo tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer, cuánto vamos a pagar, qué socios tenemos que buscar para que nos ayuden si es así o cómo lo podemos hacer internamente, ¿no? La idea es que sea algo muy práctico y muy ligero de digerir, ¿no? Bioscor, bueno, nosotros somos una plataforma especializada en la sostenibilidad turística, ¿no? Fundamentalmente trabajamos certificación y consultoría y tenemos un software que es un código propio que lo que ayuda es a las empresas a gestionar la sostenibilidad de forma sencilla. Bueno, promovemos lógicamente prácticas sostenibles y luego pues como servicios pues tendríamos la certificación propia de Bioscor y otras que es la ISO 21401, Ecolabel o el GSTC, ¿no? Al final todo nuestro foco de negocio principalmente está en la parte de certificación, está orientado a hoteles, ¿no? Y la idea es que puedan obtener no solo la certificación de Bioscor, sino tener otras metas de futuro como para poder obtener otro tipo de certificaciones que les mejoren posicionamiento en otros canales, ¿no? ¿Qué otras funciones tiene la plataforma? Pues gestión de consumos y emisiones, calculadora de emisiones, calculadora de huella hídrica y también pues la redacción de memorias. Todo está digitalizado, que es un poco como pensamos nosotros, digitalizar todos los procesos de sostenibilidad de forma de tenerlos todos en el mismo espacio. Respecto al contexto de lo que vamos a hablar en este rato, pues bueno, al final todo nació en el Acuerdo de París, que más o menos todos ya hemos escuchado hablar de esto. Se establecieron unos objetivos principales en el 2050, pues que tratábamos de evitar que suba la temperatura media global, ¿no? Y en la medida que se pusieron el 1,5 grados, ¿no? Y descarbonizar la economía. A partir de ahí, pues existe la obligatoriedad de informar todas las partes de qué va ocurriendo en estos objetivos que se plantearon y evaluar cada cierto tiempo pues cómo va ese progreso, ¿no? El contexto en el que partió este Acuerdo de París, pues la Comunidad Autónoma de Baleares aprueba una ley, la Ley número 10/2019, sobre cambio climático y transición energética.
Objetivos principales, la reducción de las emisiones de efecto invernadero y la mejora de la eficiencia energética y la implantación de energías renovables. ¿Cuáles fueron los objetivos, ¿no? O sea, bajando ya a objetivos, es que en la parte de emisiones pues, se puedan bajar el 40% para 2030 y el 90% para 2050. Son objetivos muy ambiciosos, ¿no? Como sabéis, la ley de Baleares pues, es una ley quizás la más fuerte que ha salido hasta ahora y también va a ser un modelo a seguir en el resto de comunidades autónomas. Objetivos de eficiencia energética, pues un 26 para 2030 y un 40 para el 50. Y respecto a energías renovables, pues el 35% para 2030 y el 100% para 2050. La verdad es que el 2030 lo tenemos muy cerca, así que en medida de lo posible tenemos todos que trabajar para lograr estos objetivos, ¿no? De esta suma, ¿no? del Acuerdo de París, la Ley de Baleares y la nacional, pues surge este decreto 48/2021 que va a regular el registro de la huella de carbono. Nace con un objetivo, que es garantizar el cumplimiento de estos objetivos de reducción, ¿no? Al final, para poder alcanzar los objetivos que hemos visto anteriormente, pues se ha puesto por decreto el que tengamos que hacerlo. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que reducir los gases de efecto invernadero y también determina este decreto qué organizaciones deben de calcularlo y qué organizaciones, pues, y además tienen que verificar estas emisiones, ¿no? O sea, todo lo que hagamos va a estar verificado por tercera parte. Ahora luego entraremos con más detalle. La obligatoriedad, ahora ya empezamos en cosas más prácticas, ¿no? Tenemos que tener que el personal de la organización sea igual o superior a 50 personas. Al final es el valor medio que tenemos durante el año. Esto implica que muchas organizaciones tienen esta obligatoriedad y también que el volumen de negociación sea superior, el volumen de facturación de negocio sea superior a 10 millones de euros. Cualquiera de las dos o las dos va a hacer que obligatorio tengamos que hacer este cálculo de emisiones, ¿no? Esto engloba todas las empresas que desarrollen su actividad en Islas Baleares, tengan su sede social o no dentro de las Islas Baleares. Es cierto que, por ejemplo, si nos remitimos a una cadena hotelera que tenga sede social en Madrid, en Valencia, en Barcelona, si tiene 2 de sus hoteles en Islas Baleares, tendrá que hacer el cálculo sobre esos 2 de sus hoteles, ¿no? No le obliga la ley a meter todo el cálculo de emisiones de toda la organización. Pero vamos, que cualquier empresa que esté generando negocio y que cumpla las dos variables de 50 o 50 personas de plantilla media durante el año o en la facturación de más de 10 millones de euros, debe de hacerlo, está obligado a hacerlo. Las metodologías, bueno, esto ya es una cuestión más administrativa. Hay 2 formularios distintos. Un primer formulario que es igual al registro estatal, ¿no? que se nos permite en los primeros años poder utilizarlo. Y luego, a partir del 4º año, pues va a haber un formulario que es distinto, en este caso exclusivo para Baleares. Estas particularidades se nos van a ir dando, bueno, es lo que nosotros pensamos que va a ocurrir a nivel autonómico en las distintas autonomías, ¿no? Habrán cambios administrativos seguramente en las autonomías que componen España y a partir de ahí pues tendremos que ir adaptándonos en función de donde tengamos la sede social a estas particularidades. Lo mismo que los coeficientes de emisión, ¿no? que van a ir cambiando. Baleares ha establecido unos coeficientes de emisión que son distintos a los del territorio nacional. En tasas, cuando sea voluntario el registro de huella, pues es gratuito. O sea, empresas que no tengan la obligatoriedad de hacerlo y lo hagan voluntariamente no van a tener que pagarlas. Y en el caso de empresas que estén obligadas al registro de la huella, pues tendrán que pagar sus tasas correspondientes, ¿no? Al final, la parte de tasas no es una parte relevante en todo esto. Ahora veremos otros aspectos que sí que pueden serlo. La inscripción de la huella conlleva siempre un plan de reducción. Pueden ser 2 documentos separados o hay auditoras que permiten también que el documento vaya conjunto, ¿no? Al final, el registro de las emisiones deberá de llevar consigo, de traer consigo un plan de reducción que intente minimizar o haga un planteamiento de minimización de las emisiones en un plazo determinado.
ha de ser algo coherente, ha de ser algo que sea realizable, de cara a que también la certificación se pueda dar. Límites de organización y periodo de cálculo, al final lo que hemos comentado, o sea, puede ser una organización entera porque tengamos la sociedad en Baleares, o puede ser parte de una organización que es las delegaciones o los hoteles que tenemos en Islas Baleares, ¿no? Más allá de que tengamos la empresa fuera de Baleares. Vemos qué actividades se realizan y se empiezan a contabilizar los factores de emisión o las fuentes de emisión que tenemos. Importante es que el primer cálculo ha de corresponderse con las emisiones del 2020. Así que no sé si los que estáis en este webinar ya lo estáis empezando a hacer o no, pero os animo a que empecemos a rescatar documentación, a seleccionar evidencias para poder con tiempo hacer el registro de las emisiones correspondientes, ¿no? Los datos de actividad que vamos a tener en cuenta o que se van a tener en cuenta: combustible de las instalaciones fijas, los consumos de calderas, calefacciones, toda la parte de combustibles lo tenemos que tener en cuenta. En función de la actividad habrán cuestiones que son más relevantes o menos, pero al final combustibles lo debemos de tener en cuenta. Vehículos de la empresa, si disponemos, pues lo mismo. Debemos de empezar a buscar documentación de los vehículos que tenemos, el tipo de combustible que utilizan, que también se tiene en cuenta, y el consumo que se están gastando. Esto al final, a nivel contable, muchos de nosotros ya lo podemos localizar, ¿no? Si hasta ahora nos está llevando un control en este sentido. Las fugas de equipos de climatización, esto afecta a sectores de forma importante también. Este tipo de fugas pues las tenemos también que tener en cuenta como actividad contaminante, y lógicamente el consumo eléctrico. Documentaciones. Aquí ya empezamos en la parte de evidencias. Es muy importante, los que aún no hemos arrancado, que empecéis a juntar estas evidencias, porque de cara a la verificación de tercera parte es muy importante tenerlo todo preparado. Nos ahorrará costes y nos dará más posibilidades de obtener la certificación en una primera instancia. Respecto al alcance 1, sabéis que hay 3 alcances, se pueden medir 3 alcances en la parte de emisiones. El alcance 1, pues en la parte de combustibles, pues todo lo relativo a facturas. Cojamos todas las facturas de los combustibles que hayamos gastado y vayamos guardándolas del 2020, ya puestos a esa búsqueda de facturas, vayamos guardando también 21, las vayamos organizando para que luego puedan ser verificadas y auditadas de una forma más sencilla. Los datos de las fugas de los equipos de climatización, lo mismo, busquemos estas facturas, si no las tenemos, llamemos a nuestros proveedores, quizás tengamos albaranes, recibos. Al final es ir agrupando el mayor número de evidencias posible. Datos de consumos, que vamos a hacer una fotografía de la ficha técnica, que ahí pondrá alguna característica, tipo de vehículo, combustible, el consumo, si tenemos algún Excel. Todas estas metodologías debemos de empezar a ordenarlas y a registrar todos estos datos y tenerlos bien organizados. Si tenemos bien organizados esta parte, ahora lo veremos en lo relativo a la verificación, ahorramos costes de verificación. Lo digo porque internamente podemos tomarnos este tiempo para ir recolectando estas evidencias, organizándolas y llegar más preparados a la verificación. Respecto al alcance 2, facturas de luz. Esto es también sencillo, todas las tendremos, probablemente tengamos un Excel también. Hay plataformas que os permiten subir estos datos, o sea, al final hay que ir organizando toda esta información. Alcance 3, por suerte, cuando se hizo digo por suerte porque es bastante complejo, cuando se hizo la ley no se tuvo en cuenta el alcance 3, ¿no? Y posteriores modificaciones que han habido. El alcance 3 al final implica fundamentalmente a las emisiones de nuestros grupos de interés, ¿no? De proveedores, por ejemplo, con lo cual, o empleados, con lo cual conlleva un trabajo mucho más minucioso y más complejo y más complicado de realizar que el alcance 1 o alcance 2. O sea que dentro es que esta aplicación es una aplicación exigente, pues el no tener el alcance 3 nos va a permitir y os va a permitir a todos lograrlo con relativa facilidad, ¿no?
partir de ahí, las fechas límites que tenemos, aquí las tenéis, han prorrogado, o sea, estaba el 30 de septiembre, ahora estamos en 30 de noviembre. Al final, antes o después, el camino hay que empezar a hacerlo. Nosotros trabajamos con muchos clientes, ya os he comentado, en el sector hotelero principalmente, y la verdad es que cada vez se van sumando a utilizar la calculadora, se van sumando a empezar a trabajar el cálculo de emisiones. Más allá de que sea un tema obligatorio, es muy importante que empecemos a trabajarlo porque nos permite tener un punto de partida y nos permite tener unos objetivos de reducción. Así que bueno, la fecha, como os he comentado, ha pasado de septiembre a noviembre. No sé si se volverá a ampliar. Nosotros hemos tenido conversaciones con el Consejo. Al final son conscientes de que es una exigencia importante, sobre todo en la parte de verificación que ahora vamos a comentar. Pero bueno, va a ocurrir, está ocurriendo y va a ocurrir. Más allá de que se pueda prorrogar un mes más o un mes menos, el camino deberemos de empezarlo y por suerte esperemos que no se produzcan sanciones, que ahora también lo comentaremos, y que, oye, pues más a una velocidad u otra, pero todos vayamos consiguiéndolo. La parte de verificación. El primer año la verificación es obligatoria y tiene que estar hecha por una entidad reconocida, una certificadora acreditada por la ENAC. Y se realiza conforme a la ISO 14604. Esto quiere decir que sí o sí vamos a ser verificados para poder registrar la huella para poder registrar la huella. Por lo tanto, lo que os he comentado anteriormente es muy importante. Vayamos trabajando ya evidencias. Los que hayáis pasado por alguna ISO, no sé, 9001, que son más comunes, 14001, pues bueno, ya sabéis un poco a lo que nos vamos o os vais a enfrentar, pero en cualquier caso el trabajo de evidencias previo es muy importante realizarlo. Esta verificación luego se hace cada 3 años. Los años intermedios se acepta una declaración responsable. O sea, verificamos este año y hasta el 4.º año, como veis abajo en el gráfico, hasta el 4.º año no se tiene que volver a verificar. Recomendación, dentro de la medida de lo posible, por nuestra parte, que verifiquéis todos los años. Quizás estar 2 años sin verificar o 3 luego pues pueda traernos problemas si no hemos sido muy rigurosos en esa vigilancia o en ese mantenimiento, ¿no?, de la información. Es una cuestión también de costes, ¿no? Y lógicamente el coste de verificación de tercera parte pues puede ser elevado y entonces ahí ya cada empresa sabe su situación y bueno, al final si tenemos medios internos que puedan gestionar este mantenimiento de información en estos periodos que son largos, pues puede ser perfectamente válido. Pero bueno, ya es una decisión muy personal. Acordaros, los primeros años la verificación es obligatoria, ¿no? ¿Qué van a comprobar? Los factores de emisión que sean correctos. Esto como en vuestra mano no está. En vuestra mano está en que utilicéis calculadoras o empresas o consultoras que bueno, al final es su responsabilidad que los factores pues estén alineados con los del MITECO o en este caso con los de Baleares, ¿no? Al final la metodología de determinadas calculadoras está más que probada, muchas por detrás llevan al final es una digitalización de un Excel. Entonces, bueno, tenéis multitud de calculadoras para trabajar en ello, tratar de buscar una compañía que os aporte esa fiabilidad, esa tranquilidad, ¿no?, respecto al cálculo. Van a comprobar que luego estos cálculos estos alcances son los correctos, que se ha realizado correctamente y van a comprobar las evidencias. O sea, van a comprobar que cuando hemos puesto que nuestro vehículo ha tenido X consumos de combustible, van a relacionarlo con el kilometraje que aportemos, etcétera, etcétera. Ojo porque es importante declarar todas las fuentes de emisión. Es probable, o sea, que más allá de lo que una calculadora pide, la nuestra, por ejemplo, pide lo que hemos comentado anteriormente, combustibles, electricidad, etcétera, ¿no?, fugas. Más allá de eso, si entendemos que podemos tener una fuente de emisión que no la encontréis en vuestra calculadora, ojo que debemos de incorporarla también, ¿de acuerdo? Porque las verificaciones luego llevan una inspección in situ.
El auditor pasará por vuestras instalaciones, hará un chequeo, un muestreo de X documentación, de X número de facturas, y luego además pues podrá identificar oye, que se nos ha olvidado una fuente de emisión. Respecto a esto, ¿qué puede ocurrir? Cuando se produce un error, esto que os comento ya es una cuestión de que nosotros bueno, tenemos relación con verificadoras y entonces al final pues vamos conociendo cómo ellos también piensan en esto, ¿no? Cuando se producen unos errores que no superen el 5% de las emisiones totales, digamos que es algo admisible, o sea, permitirá ser certificable. A partir de ahí probablemente pues tengamos alguna no conformidad o podamos tener simplemente la no obtención de la certificación, ¿no? Con el problema que esto genera, porque bueno, nos obligará a volver a prepararnos, nos obligará a asumir mayores costes, ¿no? Entonces, es importante que hagamos también esa reflexión. Normalmente, en las calculadoras con las que vais a trabajar están regulados todas las posibles fuentes de emisión, pero si en el camino, en esa reflexión interna que debéis de hacer cada empresa, nos encontramos que hay una fuente de emisión que no está contemplada, pues debemos de hablar con la compañía, con la consultora que lo estáis haciendo o con la empresa propietaria de la calculadora para que incorporemos esa fuente de emisión con su correspondiente factor de emisión. ¿De acuerdo? Importante, vamos a tener que verificarlo. Esto va a ocurrir con una entidad que esté reconocida por la ENAC y en base a una norma ISO. Esa verificación se hará el primer año obligatoria y luego cada 3 años, por lo tanto al año 4. Si decidimos no hacerla anual, tenemos que dedicar pues a alguna persona en el equipo internamente una dedicación para que luego al 4.º año no se nos haga bola y sea un problema y que podamos perder la certificación o incurrir en mayores costes, y que debemos de empezar desde ya pues a organizar, si no lo tenemos organizado, y a recopilar las evidencias que vamos a ir necesitando. Aquí, bueno, tenéis algunas de las empresas que están acreditadas por ENAC. Al final esto es una decisión vuestra, quizás trabajéis ya con alguna de ellas para otras certificaciones. Bueno, si no, pues quizás, bueno, pues al final es buscar un poco la que os cuadre más en términos de costes, en ubicación, etcétera. Régimen sancionador. Bueno, se establecen tres tipos de faltas, ¿no? Como en toda la parte de administración pública, ¿no? Las leves, las graves y las muy graves. En leves, que puede ser, pues oye, pues no cumplir con estas obligaciones, ¿no? Y por ejemplo, que la parte de certificación energética pues no la tengamos hecha, ¿no? Si es una obligación. Y que no colabores con el servicio de inspección. O sea, al final, pues esto es una sanción pequeña que se transforma en grave si reincidimos en una leve, ¿no? O sea, las graves, una de las partes es que cuando nos hayan amonestado de carácter leve, pues sigamos infringiendo esa falta, ¿no? O que obstaculicemos una inspección o algún tipo de control de algún organismo que sea autorizado, ¿no? Del servicio público competente. Y las graves, que bueno, afortunadamente no se tienen que dar, es que, bueno, básicamente decidas no acometer nada y, bueno, pues eso, la reincidencia también de faltas graves, o que, bueno, que hayas sido sancionado y no, vamos, digamos, que no hagas caso de nada en este sentido, ¿no? Yo espero que esto no se pueda dar y que tampoco se pueda dar ni siquiera una leve, ¿no? Respecto a las sanciones, bueno, corresponde a la Consejería, ¿no? De Cambio Climático la imposición de las sanciones. En principio, la no actualización de la inscripción pues puede estar obligado a un incumplimiento, o sea, con lo cual, y luego que va a ocurrir o ya viene ocurriendo a partir del 22. No se han dado, y por nuestras conversaciones no es algo que se pretenda hacer. Se va a pretender hacer, desde nuestro punto de vista, quizás, bueno, pues se podría hacer desde noviembre, pero pensamos que si ocurre algo así empezarán a amonestar, empezarán a avisarnos de que no estamos cumpliendo, no tenemos registrado nuestras emisiones, y luego a partir de ahí, pues a lo mejor, no sé, primer trimestre del año que viene, pues puedan empezar. Esto absolutamente es una observación a título personal, quiero decir, de alguna conversación que hemos tenido. O sea, oficialmente podrían hacerlo desde el día 1 de diciembre, ¿no?
Las infracciones, pues las muy graves, cantidades muy, muy importantes, de 30 a 200.000 euros, las graves de 3.000 a 30.000 y las leves de 300 a 3.000, ¿no? Respecto a conclusiones, bueno, al final es algo que debemos de hacer, más allá de que nos lo impongan por decreto, es algo que favorece a la sostenibilidad de nuestra empresa, que favorece a la sostenibilidad de nuestro sector y que más allá de donde estemos y que favorece al planeta y a las personas que habitamos en él. O sea, lógicamente nosotros somos fieles defensores de la sostenibilidad y bueno, ya aunque entendemos que la ley es una ley exigente y que a lo mejor pues no ha venido bien a todo el mundo y obliga a cambiar el paso o a tomar decisiones también económicas que pueden ser importantes en según qué organización, pero es algo que debemos de hacer por convicción, ¿no? Es algo que debemos de trabajar en ello. Baleares ha sido pionera y va a marcar el paso. O sea, más allá de que se produzcan con otras autonomías pues cambios de los factores de emisión o alguna cuestión menor, pero estamos seguros que esto viene para establecerse en todas las comunidades autónomas, que más o menos todas van a poner una obligatoriedad, que quizás no sea de 50 personas, sea de 40, sea de 60, sea de 8 millones de facturación, sea de 12, pero que va a ocurrir y bueno, y entonces debemos de estar preparados, ¿no? Que van a haber cambios, que probablemente los planes de compensación en concreto, pues en Baleares va a ser un problema, ¿no? Porque al final la compensación obligan a hacerla en su territorio, o sea, probablemente por ahí haya algún cambio y no sea obligado a hacer un plan de compensación en tu territorio, porque hay territorios bueno, que va a ser imposible, es una cuestión física, va a ser imposible compensar todas las emisiones de determinadas zonas por un espacio geográfico que está limitado. Entonces, bueno, pues probablemente veamos cambios en este sentido, ¿no? Y bueno, pues nada, al final que debemos de estar todos alineados, todo el tejido empresarial de los distintos sectores y empezar a trabajar la sostenibilidad en este sentido, ¿no? A partir de aquí tenéis el correo de sostenibilidad de Bioscore, sostenibilidad@bioscore.info, sin ningún compromiso. Nuestros consultores de sostenibilidad están a vuestra disposición para cualquier consulta, sea ya de huella de carbono o algún otro tema que queráis de legislación o sostenibilidad de verdad, que estamos para ayudar a otras organizaciones del clúster, así que encantados de lo que podamos ayudaros, pues aquí nos tenéis. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias por vuestro tiempo. He intentado hacerlo bastante ligero y cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Víctor, se ha quedado clarísimo. Aún así tenemos un par de preguntas en el chat. Mira, te comento, Miguel Ángel nos pregunta que si se hace el registro en el Registro Nacional del Ministerio en este primer año, ¿cómo se realiza la gestión de tasas de Baleares? Vale, si es voluntario, hemos comentado que no lleva un coste respecto a tasas. No sé si esto es lo que nos preguntaba. Si está obligada, sí que va a tener que asumir ese coste. ¿De acuerdo? Si es un tema ya más puramente administrativo, si quieres que te deje el correo electrónico y nosotros le contactamos. ¿Vale? Exacto, sí, así lo haremos. Por otro lado, también preguntaba que tienen entendido que si el primer año el registro se hace a nivel nacional en Miteco, no es requerida la verificación. ¿Y qué fecha límite habría para la verificación? No, la verificación sí es requerida. Lo que se permite es que utilizar los factores de emisión del Miteco. Baleares sí requiere, para registrarlo en Baleares concretamente, sí requiere la verificación de tercera parte. Si esto ocurre en el resto de territorio español, hoy por hoy no es necesaria la verificación. Podríamos registrar el Miteco alcance 1 y alcance 2, sin verificación. Pero Baleares sí exige que esté verificado. Queda claro entonces. Y tenemos otra pregunta de Julio que comenta, aparte de las facturas, ¿sirven como evidencia los datos de contadores, sensores, etcétera? Sí, cualquier cosa
serviría un Excel donde tengamos contabilizadas las facturas, servirá... sí que es cierto que ahí nos podemos encontrar ya, no es una cosa tanto nuestra, ¿de acuerdo? Es una cosa ya de la auditora, ¿no? Al final la empresa que vaya a auditar las evidencias pues le podrá valer ese Excel porque encontrará que es una evidencia como tal, o podrá poner algún tipo de objeción, o podrá ponernos a lo mejor alguna no conformidad para que en la siguiente pues vayamos preparados de distinta forma, ¿no? Yo no creo que en ese sentido sea un problema. Nosotros en nuestra certificación, por ejemplo, admitimos determinadas evidencias que no son exactamente una fotografía de la factura, ¿no? O el documento físico de la factura. Estupendo, Víctor, queda muy claro. Pues bueno, no tenemos ninguna pregunta más, así que nada, solo me queda agradecerte, Víctor, el que has participado hoy en este webinar, agradecerte la confianza en poder trasladar todo ese conocimiento a los socios de Turistec y también a los participantes. Como siempre, os enviaremos la presentación y los datos de contacto de Bioscore, por si más adelante os surge cualquier otra duda. Y nada, muchas gracias a todos y os esperamos en los próximos eventos. Gracias a vosotros.